¿Existe una relación entre el cuidado de la salud mental y el origen del movimiento obrero organizado? Sí, y es muy importante. ¿Cómo no nos va a afectar la forma en la que trabajamos si más de la mitad del tiempo que permanecemos despiertos lo hacemos trabajando? Si las condiciones de trabajo son humillantes, implican maltrato, no tienen el reconocimiento adecuado, obviamente eso va a tener una implicancia en nuestra salud en general y en nuestra salud mental en particular. Muchas veces el estrés, la ansiedad que generan las condiciones de trabajo, no solo por las presiones, sino muchas veces por la inestabilidad y por la precariedad del propio trabajo, generan una repercusión en el estado de salud de las personas que muchas veces puede implicar gravedad. Sin embargo, cuando algo nos pasa en relación al trabajo, agotamiento, ansiedad, angustia, desmotivación, muchas veces los vivimos como si fueran problemas individuales, como si algo estuviera fallando en nosotros y no nos preguntamos por el entorno, como si no estuviéramos sabiendo adaptarnos, organizarnos, rendir. Más bien valdría preguntarse cuánto de lo que nos afecta y molesta de nuestra vida fuera del trabajo no es en realidad un efecto residual de la precariedad laboral. Justamente el Día Internacional del Trabajador es el resultado de luchas históricas, donde lo que estaba en juego no era solamente el salario, sin duda muy importante, sino el tiempo y la calidad de la vida. La conquista de la jornada de 8 horas, por ejemplo, no fue un regalo, fue una disputa concreta frente a condiciones laborales que destruían el cuerpo y también la mente, ante jornadas interminables, sin descanso, sin tiempo para los vínculos, para el disfrute, para la vida. Carlos Marx, uno de los fundadores del movimiento obrero y su principal referente, pensó en trabajo en términos que hoy podríamos reconocer como psicológicos, estableciendo un vínculo entre lo subjetivo y lo intersubjetivo. Ya en sus escritos de juventud, analizó temas como el suicidio, planteando que el sufrimiento no era algo solamente individual, sino profundamente atravesado por las condiciones sociales de existencia. Pero uno de sus aportes más importantes al plano psicológico aparece en una idea que sigue siendo central para pensar el trabajo en el capitalismo: la alienación. Los manuscritos económicos filosóficos de 1844 tienen un capítulo dedicado al trabajo alienado. El trabajador se torna tanto más pobre cuanto más riqueza produce, con cuanto mayor poder y volumen incrementa su producción. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancías produce. El objeto que produce el trabajo, su producto, se enfrenta al trabajo como un ser ajeno, como una fuerza independiente del productor. La realización del trabajo, su objetivación, aparece a nivel de la economía como una desrealización del trabajador. La objetivación aparece como una pérdida del objeto y como sometimiento servil al objeto. La apropiación como alienación, como enajenación. Así pues, cuanto más se apropia el trabajador del mundo externo, de la naturaleza sensorial a través de su trabajo, tanto más se ve privado de medios de vida. El trabajador se convierte, pues, en siervo de su objeto, que el trabajador no se afirma en su trabajo, sino que se niega, no se siente bien, sino desdichado, no desarrolla ninguna energía física ni espiritual libre, sino maltrata su ser físico y arruina su espíritu. El trabajador solo siente que está junto a sí mismo fuera del trabajo y que en el trabajo está fuera de sí. Su trabajo no es voluntario, sino impuesto, es un trabajo forzado. Por ello, no es la satisfacción de una necesidad, sino solo un medio para satisfacer necesidades externas al trabajo. Se llega pues al resultado de que el hombre, el trabajador, solo siente que actúa libremente en sus funciones animales, comer, beber y procrear, y en sus funciones humanas solo se siente un animal. Lo animal se convierte en lo humano, y lo humano en lo animal. En la medida en que el trabajo alienado despoja al hombre del objeto de su producción, lo despoja de su vida genérica, de su vida en tanto género humano. Entonces, si el hombre es alienado de su vida genérica en tanto su pertenencia al género humano, la alienación del hombre es una alienación del hombre respecto del hombre. El hombre se enfrenta consigo mismo, se enfrenta a otro hombre. Lo que vale para la relación del hombre con su trabajo, con el producto de su trabajo y consigo mismo, vale para la relación del hombre con otro hombre. La proposición según la cual el ser humano se ve alienado de su ser genérico
del género humano significa simplemente que un hombre se ve alienado de otro, así como cada uno de ellos se ve alienado de la esencia humana. El ser ajeno al que pertenece el trabajo y el producto del trabajo a cuyo servicio se encuentra el trabajador y para disfrute del cual existe el producto del trabajo, solo puede ser propio del hombre, pero si el producto del trabajo no pertenece al trabajador y es una fuerza ajena o opuesta a él, esto solo es posible por el hecho de que pertenece a un hombre distinto del trabajador. Si la actividad es para este una tortura, debe ser disfrute y alegría vital para otro. Y tiene además un capítulo que se llama Necesidad humana, producción y división del trabajo. Y dentro de la propiedad privada se da la significación de que cada hombre especula con crearle a otro una nueva necesidad para obligarlo a convertirse en una nueva víctima, para ponerlo en una nueva situación de dependencia y para inducirlo a una nueva manera del goce y así de la ruina económica. Cada uno intenta crear una capacidad esencial ajena al otro, para encontrar en esto la satisfacción de su propia necesidad egoísta. Junto con la masa de los objetos, crece en consecuencia el reino de los seres ajenos a los cuales el hombre está sometido, y cada nuevo producto es una nueva potencia del engaño y del saqueo recíprocos. La alienación se muestra en el hecho de que el refinamiento de las necesidades y sus medios produce, por una parte, el embrutecimiento bestial, por otra, la completa, cruda y abstracta simplificación de la necesidad, o más aún se engendra solamente a sí misma en su significación contraria. No solo que el hombre no tiene ninguna necesidad humana, incluso se extinguen las necesidades animales. El trabajador migrante conoce solo la necesidad de comer, y sin duda, solo la de comer papas. Y por cierto, las papas más baratas, la peor clase de papas. La simplificación de la máquina, del trabajo, se utiliza para convertir al hombre que recién se está formando, al hombre totalmente rudimentario, al niño en trabajador, así como el trabajador se convirtió en un niño desamparado. La máquina se acomoda a la debilidad del hombre para convertir al hombre débil en una máquina. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador se vuelve extraño a lo que produce. El producto de su trabajo deja de pertenecerle, deja de representarlo, deja de ser una extensión de sí mismo. Pero la cuestión no es solo una pérdida material. El trabajador también se vuelve extraño a sí mismo, pierde el control sobre su actividad, sobre su tiempo, sobre el sentido de lo que hace. Su vida empieza a organizarse en torno a la necesidad de sobrevivir. El trabajo deja de ser una forma de realización y pasa a ser una obligación que se soporta, un mero medio para sobrevivir. En ese contexto, las pocas satisfacciones que quedan se reducen a lo más básico: comer, dormir, descansar. Mientras tanto, el lazo social, la creatividad, el deseo tienden a empobrecerse. Por eso Marx señala una serie de paradojas que invierten la relación entre el humano y lo animal. En nuestras funciones animales, como comer, dormir, reproducirnos, nos sentimos humanos. Y en nuestras funciones más humanas, como relacionarnos con otros por medio del trabajo, nos sentimos animales. Estas ideas, que fueron la piedra basal sobre la cual se erigieron las reivindicaciones obreras, no influenciaron solamente la filosofía o la economía política, tuvieron una influencia muy fuerte en distintas corrientes de la psicología. En Argentina, por ejemplo, la psicología social de Pillon Rivière o el psicodrama de Eduardo Pavlovsky trabajaron fuertemente en la articulación entre lo psíquico y lo social. Incluso Jacques Lacan llegó a decir que Marx fue el primero en hablar de síntoma, y retomó conceptos como el plusvalor para pensar el modo en que el goce se organiza en la subjetividad. Christophe de Jure, fundador de la psicopatología del trabajo contemporánea, supo ver el sentido social del sufrimiento en el trabajo. Como psiquiatra, se dedicó a estudiar el impacto de las condiciones de trabajo en la salud mental, y en vez de preguntarse cómo es que estas condiciones de trabajo hacen que la gente enloquezca, se hizo la pregunta inversa: dadas las actuales condiciones de trabajo, ¿cómo es que no enloquecemos absolutamente todos? Se refería a la actualidad del trabajo en las condiciones neoliberales, con la caída del estado de bienestar, una precariedad del trabajo que vuelve a imponerse y que realmente es enloquecedora. Lo que de Jure respondió a partir de sus investigaciones es que muchas de las estrategias que las personas desarrollan para soportar el trabajo, para adaptarse y seguir funcionando,
también tienen efectos nocivos sobre la salud. Nos endurecemos, nos desconectamos, naturalizamos situaciones que nos generan malestar, aprendemos a no sentir cosas para poder seguir. Pero ese modo de sostenernos también tiene un costo. Nos sostenemos en la precariedad, de manera que soportamos lo insoportable y nos adaptamos a la locura colectiva, aportando nuestra dosis de locura a la locura general. Entonces el problema deja de ser que no podemos adaptarnos y es justamente lo contrario, que por adaptarnos renunciamos a nuestra salud y a nuestra realización como seres humanos. En un registro diferente pero complementario, el filósofo Byung-Chul Han plantea que vivimos en una sociedad del cansancio, una sociedad en la que ya no hace falta una figura externa que nos obligue o nos discipline de manera directa, ya que somos nosotros mismos los que nos autoexigimos permanentemente, los que nos autoimponemos metas, rendimientos, productividad, obviamente empujados por un sistema que nos obliga a ello, pero es una forma de explotación menos visible, en la que se nos quiere convencer de que la autoexplotación es la forma más acabada de la libertad. Cuando ese modelo se agota, porque inevitablemente se agota, aparecen el cansancio profundo, la ansiedad, la frustración y la depresión. Por todo esto, la pérdida o el debilitamiento de los derechos laborales no impacta solamente en el salario, impacta en la vida. Trabajar más horas, tener menos estabilidad, vivir en condiciones de mayor incertidumbre implica una pérdida de tranquilidad, de proyección y restarle tiempo a los vínculos, al descanso y a la posibilidad de construir una vida por fuera del trabajo. Y eso necesariamente tiene efectos sobre la salud mental. Por eso, una de las cosas más importantes para recuperar en una fecha como el 1 de mayo es la idea de que el malestar en el trabajo no es solamente un problema individual y por lo tanto, pensar el trabajo es pensar los vínculos, la necesidad de replantearnos la forma en que vemos a los otros y pensar que no estamos solos en nuestro padecimiento, que en lugar de adaptarnos en soledad, de ver a nuestro semejante como nuestro competidor o como nuestro rival, se trata entonces de pensar a nuestro prójimo como un aliado con el que es posible unirnos y reclamar.